Hay un momento en la subida en que me quedé mirando fijo a un gusano oruga que estaba en la línea blanca de la ruta y no sé cuánto tiempo pasé ahí realmente, pero bueno, para llegar a ese momento hubo que pasar otras etapas previas. En este video te voy a contar la etapa 3 de mi viaje que hice en 2024 cruzando los Alpes desde Austria a Italia, y en esta etapa fui desde el lago Zell am See hasta Lienz en Austria, cruzando la montaña más alta de Austria, el Grossglockner. Este fue el desafío físico y mental más grande de mi vida. Los 21 kilómetros de subida tenía en el Grossglockner. Cuando lo vi en el mapa y lo planeé, no parecía tanto y pensaba que lo iba a hacer sin tanto problema. Bueno, ese día arranqué muy temprano. A las 6 de la mañana ya estaba en ruta, ya tenía todo el campamento desarmado, o sea, me levanté, no me acuerdo bien, pero la alarma me sonó como a las 5 de la mañana. Ya había dejado todo más o menos preparado la noche anterior y a las 6 en punto ya estaba sobre la bici. Desde el lago Zell am See hasta la subida al Grossglockner tenía aproximadamente unos 10 kilómetros. El amanecer sobre el lago fue un momento hermoso. Bordeé todo el lago hasta salir a la ruta principal. Me acuerdo que crucé un puente y una parte de un pueblo ahí cerquita, donde hubo un amanecer increíble. Ahí saqué unas fotos, se las dejo acá a continuación. Llegué aproximadamente a las 7 y media al punto de subida de esta montaña, que es la montaña más alta de Austria. A los pocos kilómetros que empecé a subir me di cuenta de lo difícil que era en realidad. O sea, yo no había dimensionado lo que significaba subir tantos kilómetros con ese nivel de pendiente que tiene el Grossglockner, que es un promedio de 10%, 8-10%, y yo tenía una bici con 40 kilos de equipaje más mi propio peso. Yo no había dimensionado, no estaba listo para eso realmente, y a los muy pocos kilómetros se empezó a jugar, aparte de un desafío físico porque me costaba mucho empujar hacia arriba, un desafío mental. Realmente a los 6 kilómetros frené en un costado de la ruta y me empecé a plantear si eso era realmente posible o si tenía que abandonar, porque se me estaba haciendo muy difícil. Fue en ese momento en que aparecieron dos personas en bici, se estacionaron a un costado de la ruta. Eran Klaus y su hijo Marco. Tuvimos una pequeña conversación, ellos también habían empezado a subir y se habían frenado también a descansar en un costado. Bueno, obviamente sorprendidos por cómo venía subiendo yo. Sinceramente era la única persona que venía subiendo con esa cantidad de equipaje en la bici. Todos los que me pasaban por el costado me miraban como incrédulos de lo que estaba haciendo. Yo venía sufriendo un montón. Y bueno, en ese momento Klaus quiso levantar mi bici, nos quedamos conversando un rato. Bueno, yo les expliqué que quería subir, que quería terminar la subida y de que quería ir a Lienz hacia el final del día. Y bueno, les empecé a explicar que no sabía si lo iba a poder hacer porque me estaba costando mucho. Y ahí Klaus fue el que me dijo una frase que se me grabó en ese momento y me quedó, quizás me quede para toda la vida, pero fue algo que me dio una fuerza interior, no sé, incalculable o difícil de expresar, y me dijo: si podés hacer esto, podés hacer cualquier cosa. Bueno, y ellos siguieron viaje, se fueron. Marco, de hecho, el hijo, me ofreció uno de esos geles energéticos. Yo en ese momento ni siquiera sabía que eran los geles, es decir, yo nunca había usado uno, sabía que lo usaban los deportistas, pero nunca yo había probado, ni siquiera tenía. Yo venía comiendo frutos secos para darme energía, lo cual no está mal. Yo en ese momento le agradecí, le dije que no, y bueno, ellos siguieron viaje. Ese momento me dio como una fuerza interior para seguir pedaleando, porque yo estaba a punto de dar la media vuelta y bajar lo que ya había subido y volver hacia el lago y ver si tenía que tomarme algún colectivo hasta Lienz o cómo iba a ser. De alguna manera decidí seguir pedaleando. Las subidas se hacían muy difícil. En cada curva miraba cuánto había avanzado y era muy poco. Empecé a hacer cálculos reales de cuánto tiempo me iba a tomar subir todo si avanzaba a la velocidad que iba avanzando. Me preocupaba el hecho de decir, bueno, quizás subo, pero ¿dónde voy a dormir esta noche? No me puedo quedar en lo alto de la montaña, que si bien no es que es una montaña donde no hay nada, hay un parador y demás, pero bueno, yo no sabía si había lugares para dormir ni nada. Aparte, se notaba que había turismo, mucha gente subía en auto, en moto, otros ciclistas con sus bicis livianitas,
que aún así es una subida muy dura para hacer. Y bueno, yo tenía todas estas dudas y aún así me seguía costando muchísimo la subida, hasta tal punto que en un momento no me quedaba otra que hacer 100 metros pedaleando, que lo calculaba con el GPS, que lo tenía al frente mío en la bici, y de frenar a descansar. Mi único plan era avanzar 100 metros y frenar a descansar. Avanzar 100 metros y frenar a descansar. De hecho, de esta etapa no tengo muchos clips, les voy a ir dejando algunos videos acá a continuación, pero no tengo muchos clips ni muchas fotos porque realmente fue un desafío físico muy grande. No podía frenarme, poner el trípode, o sea, era imposible. Llegué a un momento en que en uno de los descansos, de alguna forma las piernas se empiezan a acostumbrar a esta exigencia física y quizás en algunos momentos avanzaba no 100 metros, hacía 200 metros y frenaba a descansar, hasta que en el cambio obviamente más liviano lograba llevar una cadencia constante y poder ir avanzando de a poco. Bueno, y en uno de estos momentos fue cuando yo ya muy cansado, ya habían pasado unas, no sé, quizás 3 horas desde que había empezado a subir, probablemente iba por la mitad del trayecto o algo así. Fue cuando miré hacia abajo, porque iba pedaleando literalmente muy despacio y yo iba mirando hacia abajo, haciendo un esfuerzo muy grande, e iba casi sobre la línea blanca donde termina la ruta. Hay un pequeño pedacito más de ruta donde van los ciclistas por lo general y después ya está la banquina. No sé cuánto tiempo estuve, pero como que vi en esa línea blanca un gusano oruga que iba avanzando. Bueno, ¿saben cuál es el gusano oruga? El gusano que se arruga y avanza un poquito, se arruga y avanza un poquito. Y fue como que me quedé con esa imagen y me sentí identificado. No sé de nuevo cuánto tiempo pasé ahí. Fue muy rápido, por supuesto, yo venía pedaleando. Y como que sentí que yo estaba haciendo lo mismo, o sea, iba avanzando muy poquito, muy despacio, y de alguna manera esa imagen se me grabó en la cabeza. Y mientras seguí pedaleando, bueno, otro chico que también venía subiendo, en un momento escucho Keep Going, y bueno, era otro chico que me venía como alentando a seguir. De nuevo, mucha gente que pasaba me miraba y como que me saludaba y me daba un poco de fuerzas para seguir pedaleando. Frené en uno de los descansos, vistas panorámicas que había en la ruta para descansar. O sea, habían frenado en un auto 2 mujeres y se me acercan hablando en español. Claro, yo tenía la camiseta de Argentina puesta y nada, diciéndome que era increíble lo que estaba haciendo, que era muy inspirador, y yo un poco, obviamente muy cansado, con la mente un poco nublada, pensé, o sea, ¿de verdad esto es muy inspirador? En ese momento me sacaron algunas fotos, se las dejo aquí. Cada curva yo esperaba ya ver la llegada y no aparecía. Quizás el último kilómetro yo ya podía ver el parador en lo alto y en ese momento mis piernas como que ya avanzaban a un ritmo un poco más constante. Llegué al parador alrededor de las 13:30 más o menos, después de 6 horas de subida, y la verdad que no podía creer, estaba exhausto, sinceramente. Estacioné la bici en un costado, había un montón de gente, un montón de turistas, gente en bici, gente en moto, en auto, de todo tipo. Las vistas eran impresionantes, o sea, yo creo que eso también me ayudó de alguna manera a seguir, tener ese entorno alrededor y ver las montañas era algo que al menos me distraía un poco de del cansancio físico y mental. Y bueno, ahí en el parador estuve un buen rato, me debo haber frenado como 1 hora. Subí al restaurante que había ahí, tipo un negocio, restaurante. Me compré un Gatorade para tomar y descansé un buen rato mirando las montañas. En este momento, en el parador, cuando estoy mirando las montañas y los autos que suben y estoy descansando, me emocioné por lo que había logrado y me emociono un poco en este momento, y se me escapó una lágrima porque había logrado algo impresionante. O sea, realmente subir esa montaña con el peso que tenía mi bici era algo increíble para mí. De hecho, yo no sé si soy el primer argentino que logra esto, no tengo idea. Quizás haya habido otros que hayan hecho lo mismo antes o no. Y bueno, para seguir ruta y llegar a Lienz todavía tenía por delante 65 kilómetros, que era un montón. Y justo después del parador venía otra subida para continuar la ruta. Bueno, después de esa hora de descanso seguí pedaleando. Como les digo, mi cuerpo de alguna manera ya se había acostumbrado a este esfuerzo, entonces ya no avanzaba solamente 100 metros, quizás avanzaba 500 metros y descansaba, o un poco más. Cuando terminé la segunda subida, que era bastante más corta, no recuerdo la distancia, les voy a dejar abajo el link de mi perfil en Komoot, donde van a poder chequear toda la etapa y toda la pendiente y la ruta en sí. Pero arriba había otro pequeño negocio, otro kiosco,
y también me encontré con el chico que me había gritado Keep Going. Era un chico polaco, no me acuerdo su nombre, pero me sacó esta foto que se las dejo acá. En ese momento me acuerdo que me comí un sándwich, un tostado y creo que una coca. Y bueno, y después se vino una bajada increíble, la verdad que impresionante. Y los paisajes, bueno, también eran inmejorables. Yo ya había relajado un montón porque era bastante temprano, tenía tiempo de llegar a Lienz, tenía todo el día. Y bueno, en un momento venía pedaleando y veo aparecer atrás mío a dos ciclistas que se me ponen al lado y eran Klaus y Marco, el hijo. Y como que me saludaron sorprendidos y me dijeron, mirá, lo lograste. Ellos se habían desviado cuando llegaron arriba a la cima del Grossglockner, se habían desviado para ir a otro mirador o algo así. Y bueno, me felicitaron y nada, fue como increíble volver a encontrármelos. Pero la frase de Klaus me quedó grabada para siempre. Y hay veces, incluso en momentos difíciles que tengo, que me acuerdo de eso y es como si puedes lograr esto, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, ellos siguieron viaje. Se alejaron porque iban mucho más livianos y más rápido que yo. Ellos iban a un pueblo que le seguía a Lienz. Llegué a Lienz al camping alrededor de las 6:30 de la tarde. Estaba muy cansado, por supuesto, pero estaba feliz realmente. Tenía un lugar para la carpa, excelente. Llegué, me instalé, empecé a armar despacio mi campamento, dejé la bici a un costado y se me acercó un hombre mayor que también estaba viajando con su bici, se instaló al lado. Y de nuevo me habló en español, lo cual para mí fue un poco sorprendente. O sea, estaba perdido en un camping de Austria en las montañas. Y bueno, se acercó este hombre hablando español. Su nombre era Nicole, había estado casado muchísimos años con una española, entonces por eso sabía español. Y él también se había dedicado a viajar en bici gran parte de su vida. Fue un lindo momento. En un principio yo como que estaba tan cansado que como que no quería hablar con nadie, pero después cuando empezás a conversar y a relacionarte con la gente, son momentos lindos que quedan grabados de estos viajes y de estas experiencias, porque aparte uno nunca sabe a quién puede llegar a conocer. Y decidí irme al pueblo que quedaba ahí cerca a comer. Al final de toda la etapa fueron creo que 97 o 98 kilómetros, que lo frené al GPS antes, después me fui al pueblo y volví, creo que hice como 5 o 6 kilómetros más. Era la primera vez que hacía esa distancia yo en bici y con esa subida fue una locura. Después de haber cenado algo, que me comí un sándwich con una cerveza en el centro, en un bar que estaba ahí abierto, volví al camping y ya me fui directo a dormir. Estaba muy cansado pero muy feliz y creo que fue uno de los días que recuerdo con más intensidad, y así cerré uno de los días más felices de mi vida. No te olvides de suscribirte al canal, te dejo acá arriba la lista de reproducción donde puedes ver las etapas anteriores, y si tienes alguna pregunta, algún comentario también me lo puedes dejar acá y nos vemos en la siguiente etapa. Chao.